Y llegó el momento. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia cuentan sus vivencias, recuerdos, anécdotas, en un programa único. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lode Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, El Rey en tren delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, El Emporio del Sabor. Ahora, Maldonado y su fútbol de ayer, programa declarado de interés departamental, y Danubio, su conductor, recibe a los protagonistas que nos visitan hoy. Amigas y amigos de Maldonado, su fútbol de ayer, oyentes de FM Gente 107.1, muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa, el programa clásico de los sábados a las 20:30. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección de Deportes de la Intendencia por la invitación que me hicieron el jueves próximo pasado para el reconocimiento que se le brindó a viejas glorias del fútbol de nuestro departamento. Asistimos a una jornada muy linda, muy agradable, con viejos futbolistas, con la presencia de Gregorio Pérez, que vino desde la capital para estar en esa reunión, y de futbolistas que tuvieron su pasaje por el fútbol profesional, por las selecciones de Maldonado, en fin. Y se viene la gran fiesta de Maldonado su fútbol de ayer, con todos sus invitados a través de los distintos programas, de aquellos programas que arrancaron el 15 de abril, y esa fiesta la vamos a hacer el día 26 de noviembre a las 19:30. Nos está faltando confirmar el local, pero desde ya agradecemos que se comuniquen con nosotros a los efectos de confirmar su presencia en una noche que será sencillamente inolvidable. Y tenemos hoy la presencia de dos futbolistas que jugaron durante muchos años en Atlético Fernandino y de quien se encargaba de impartir justicia, porque en la semana muchos, cuando se fueron enterando, incluso desde el sábado pasado, que yo ya había anunciado la presencia de estas dos figuras de Atlético, de Ituzaingó, uno jugó en Ituzaingó, el otro tuvo un comienzo en Peñarol. Me dijeron si traía canilleras, y bueno, digo, no traje canilleras. Cuando traje al padre, en definitiva, amigos, tenemos hoy la visita de Rubén Urrutia, de Juan Carlos González, el Pocho González, y el hombre de impartir justicia, Jorge Sayavedra. Les agradezco la atención de haberse acercado hasta este programa para charlar de fútbol, pero es sobre todo un programa de nostalgia, de revivir las extensas carreras deportivas, tanto de ustedes como jugadores de fútbol, como de Jorge en el arbitraje. Y bueno, vamos a arrancar por el Pocho, que tiene una carrera iniciada en un equipo de mucho prestigio en el fútbol profesional, como Mar de Fondo,
y desde dónde llega a Peñarol. Pochito, buenas noches. Buenas noches. Bueno, está ahí cortito esto. Me inicié en Peñarol cuando vine de Montevideo, venía de Mar del Fondo. Exacto, usted tiene que ser agradecido y reconocer su comienzo en una institución que tuvo su prestigio en su momento. Mar del Fondo sí. Era un equipo en la C, pero era un equipo. Ahí es donde aprendí a cuidarme de los jueces. Ahí está. Bueno, ya entramos. Bienvenido, Pocho. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes de lo que quieras preguntar. Bueno, Rubén, trajimos acá a Heriberto con Walter López, dos defensores que había que pedir permiso, y tú no fuiste en saga en relación a tu progenitor, seguiste los pasos de él, jugando en la misma posición, lógicamente distintos físicos, pero en fin, con una dilatada carrera deportiva también, y que seguramente de ella vamos a charlar en un instante. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias, Danubio, por la invitación, y bueno, aquí estamos para lo que ustedes quieran recordar y preguntar. Y vamos a recordar. Jorge Sayavedra, que se inició como árbitro, me decía, allá por el año 78, y yo lo recuerdo, porque sorprendían aquellos entonces cuando habían algunos árbitros con pesos excedidos. Jorge siempre, el físico era privilegiado, siempre al lado de la jugada, una preparación física extraordinaria para cumplir una tarea que es sumamente difícil, que fue, es y seguirá siendo. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Danubio. Muchas gracias por la invitación. Es cierto lo que decís, desde el año 78, del año 78 hasta el 83, hasta el 93, perdón, 15 años estuve arbitrando en primera división de acá del departamento de Maldonado. Así que arbitraste a estos elementos y estaban hablando en la previa, antes de que tú llegaras, que no sabían que ibas a venir tú, que aparentemente en algunas ocasiones les mostraste alguna rojita. Sí, sí, lamentablemente, porque viste que la función de uno es impartir justicia, y me acuerdo ahora que miro la cara del Pocho ya me estoy dando cuenta que el Pocho... Me acuerdo en el estadio San Carlos, cuando lo expulsé, sí, y a vos y a Vitabar. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí. Y creo que fue la única vez, me parece. Contigo fue la única vez que te expulsé. Pero... Sí, vos fuiste el privilegiado. Fuiste privilegiado de echarme. Era por falta de distancia. Sí, era por falta de distancia. Está bien. Pocho, bueno, entramos de lleno. Tú arrancas en las inferiores de Peñarol, en aquellas épocas de gloria del Peñarol de Wilson, en la sede acá en Dodera, en Doctor Ide, perdón. Doctor Ide. Bueno, y de ahí escalas posiciones hasta que vas al Atlético. Pero ¿cómo arranca en Peñarol? Yo vine por un primo mío acá, que llegué de Montevideo a la casa de mi abuela, y ahí conocí a Wilson, estaba Osvaldo del Puerto. En la sede, el primer día que llegué a la sede, y bueno, de ahí me ficharon y empecé a practicar. En aquellas terceras que se jugaban los sábados de tarde. De tarde. Y los domingos de mañana. Y domingos de mañana se jugaba también. Ahí arrancamos la tercera, que salimos campeones invictos. Seguro. Y bueno, y ahí fui escalando. Fuiste escalando y ascendiste rápido a primera. Sí, a los 17 años ya jugaba. Sí, porque Peñarol era un equipo que en aquel tiempo le daba... Peleábamos los descensos todos los años. Sí, pero le daba chance a muchachos jóvenes. Sí, había muchas muchachadas jóvenes, sí, estaba Rubén Cerveto, Víctor Hugo Rocha, Osvaldo, Zaroba, había una cantidad de muchachos jóvenes realmente. Y era otro fútbol, ¿no? Sí, ni que hablar, eso es una de las cosas que siempre estamos conversando acá. ¿Estás cuántos años en definitiva en Peñarol? En Peñarol tuve 7 años. 7 años, y de ahí... Pasé a Atlético. Pasaste a Atlético. Ahí pasé y jugué 7 años más en Atlético. En Atlético jugaste 7 años. Sí.
De Peñarol, sin ser los jugadores jóvenes que tú has nombrado, ¿qué otro jugador recuerdas de aquel tiempo? Y teníamos de golero al Negro Mota, que era de Rocha. Después tuvo el Gordo Díaz también. Y ¿tú jugaste con Justino Santos y el Nito Pozzi? Sí, con todo eso. Efraín Vizcaíno. Con Vizcaíno jugué años. ¿Con Juanín? Con Juanín, Vizcaíno. Juanín era el 9, Vizcaíno jugaba de volante. Juanín había venido de Atlético. De Atlético. Arnoldo Belucci. Arnoldo Belucci, es verdad, sí. Y el Chumbo Acosta, que Acosta era que sí, lamentablemente el chiquito. Sí, que sí, lamentablemente falleció hace muy poco. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Bueno, un Peñarol que te marcó. Me marcó, sí, porque fue el comienzo. Fue el comienzo, ahí empecé a jugar, y bueno, desde que jugué en primera no bajé nunca más. Después pasé a Atlético y jugué siempre en primera también. Que fue otro lindo, porque yo me hice hincha de Atlético. Pasando, conocí al Chiquito Delgado y al Coco Tobía, que vivía enfrente de la casa de mi abuela, y ahí fue donde arrancamos con el Atlético y me hice hincha de ellos. Y después pedí pase para Atlético y jugué 7 años. Rubén, la lógica indica de que tu comienzo, por supuesto, iba a ser en Atlético. Bueno, sí, en realidad fue en Atlético, pero digo, desde el Baby Fútbol comenzamos jugando en el Península. Seguro, sí. En el Península, después pasamos a Ciudadela Olímpico, le decía Vicente Schelolini, y bueno, y ahí sí me inicié a los 14 años ya estaba en Atlético. No te quedaba otro. No me quedaba otra, tenía a Vicente y tenía al viejo que permanentemente me querían llevar para Atlético. Y siempre en el lateral. Siempre en el lateral izquierdo, siempre en el lateral. Me acuerdo que debuté contra la Torre Miramar por una casualidad o por una cuestión de que papá justo se había lesionado en la fecha anterior. Estaba jugando en Atlético, sí. Mira. Y yo estaba jugando en cuarta división y recuerdo que a los 3 minutos Canario Amarilla me sacó de la cancha y no entendía nada. Yo jugaba en la cuarta los sábados de tarde. Los sábados de tarde, sí. Y me dijo, vaya a hablar con aquel señor, y aquel señor era el Cucho Pagola. Y me dijo, bueno, que tenía que presentarme el otro día a las 10 de la mañana, a las 11 en la sede de Dodera. Y digo, bueno, está. Yo fui, pensé, voy a estar en el plantel, pero no. Me incluyó. Jugar. Era para jugar. Me acuerdo que día 2 ganamos contra la Torre Miramar. Y bueno, y desde ahí quedé jugando, alternaba, a veces, pues era muy joven, todavía 15 años. Pero después ya quedé jugando en Atlético. Y después, ya después de muchos años, de 15 años, pedí pase para Ituzaingó, que terminé jugando en Ituzaingó. O sea, las dos camisetas que vestiste. Las dos camisetas, Atlético y Ituzaingó. Claro, pero situaciones distintas. Situaciones distintas. Sí. Y emociones distintas. Claro. Uno hincha de Atlético, pero la verdad que tiene una simpatía por Ituzaingó, porque es un cuadro que me recibió muy bien. Tengo muchos amigos que inclusive... Cosa de que no es fácil a veces lograr eso, porque estar consustanciado con un equipo, más con un equipo que lo quieres o lo odias. En el caso hay que ser bien gráfico. El hincha de Atlético, el jugador, es muy pasional. Entonces es complicado. Es complicado, sí, pero yo cuando fui a Ituzaingó ya tenía 28, 29 años y bueno, la verdad estaba bastante maduro, pero tenía muchos conocidos en Ituzaingó. Sí, es un lindo equipo, ¿no? Es un lindo equipo, siempre hubo un buen grupo, sí. Y bueno, la verdad que no tuve ningún inconveniente y no terminé jugando en Ituzaingó porque el último año pedí pase para Atlético, pero ya no jugué más. No te lo digo. No, me lo dieron, sí, pero no jugué más. Ahí va. Me retiré. Jorge, los inicios tuyos en el referato entonces, ¿tú arbitraste en inferiores? Sí, bueno, debuté en cuarta división de Peñarol y la Torre Miramar, el 18 de mayo del 78, me acuerdo. Y ahí no sé, estuve 4 o 5 partidos. Sí, poco tiempo. Porque sí, yo, después... sinceramente te digo, no recordaba tu paso por inferiores. Porque yo, por ejemplo, que trabajé en inferiores, por esos años trabajaba, o sea, había arrancado en el año 73, no recordaba. Sí me acuerdo, por ejemplo, del caso de Madeiro, sí, y eso, sí. Que después
que todavía siguen haciendo, pero digo, no, el caso tuyo no me acordaba. Sí, ya te digo, recuerdo perfecto ya como juez de primera división. Sí, fue lo que ya te digo, fueron 3 o 4 partidos. Yo creo que ya al mes y algo ya estaba haciendo en primera división. Y bueno, ya en una época que habían un lote de árbitros que rayaban a la gran altura, porque ahí estaba el Cano, sí, la verdad que no, había Juan, Añasco, seguro. Sí, varios, estaba Juancito Añasco, Ezequiel de León, estaba Rovira. Ernesto, Rovira, sí, lo trajimos. ¿No estaba el Cabeza también? Y ya, bueno, de San Carlos estaba el Cabeza, estaba Cholo Machado, estaba Aurelio Correa. Seguro. Sí, eran muchos nenes para... Seguro, y estaba, yo que sé, en zona oeste, estaba Piedrahíta. Aaron Tubí. Bueno, ese no me acuerdo. Sí, entonces... sí, de allá de Panteazúcar. De zona oeste, sí, Aaron Tubí. Sí, estaba Aaron Tubí, es cierto. Rolando Piedrahíta. Sí. Rolando Piedrahíta. Ahora, claro, el fútbol era distinto, porque se jugaba por zonas. Tú arbitraste siempre acá en zona Maldonado. Siempre en zona Maldonado. Claro, porque hubo casos que arbitraron un año en zona San Carlos. Algunos jueces. Yo siempre estuve acá en Maldonado. Siempre estuviste. Siempre en Maldonado, sí. Tuviste una carrera rápida en el tema de ascender a primera división, pero también fuiste juez de OFI pronto también. Sí. Ya te digo, lo mío fue muy rápido, ¿no? O sea, considero que me apuraron mucho. Sí. Por ahí capaz que sí, pero las condiciones estaban, no me cabe duda de que... Y una cosa que para mí, o sea, que te lo decía, para mí es fundamental el tema del físico en el arbitraje. El juez tiene que estar cerca allí. Fundamental, sí. Sí, a mí siempre me gustó entrenar, o sea, lo tomé con mucha seriedad. Claro, no, eso... Yo andaba bien, siempre en las pruebas físicas era todo sacado. Claro, tenía un físico también. Sí, ya te digo, mucha dedicación. Y eso es importante. Es importante, cómo no. Ahora, en relación al fútbol de aquellos tiempos, las canchas te eran todas iguales, los equipos te eran todos iguales, los jugadores. Claro, porque... ni que hablar, acá estamos con 2 jugadores y esto de un equipo pesado. Sí, ni que hablar. Ni que hablar, porque más allá de todas las consideraciones que hagamos y todo, que, o sea, es un equipo que en su cancha era muy difícil. Sí, yo te digo, para mí todos los partidos eran difíciles. Sí, está rindiendo examen. Era fácil después que terminaba. Claro. ¿Verdad? Y después cuando ibas para Plaza Bar y conversaba, bueno, ahí se analizaban los partidos, pero no pasaba a mayores tampoco. No, yo en eso tuve mucha suerte, porque viste que a veces no es fácil arbitrar donde uno vive, ¿verdad? Por supuesto. Es bastante complicado eso. Pero nosotros, gracias a Dios, lo llevamos bastante bien a eso. Yo, bueno, la prueba está que fue un gustazo verme con ellos acá y dar un abrazo con el Puchito y con él. Que era una época que nos veíamos todos los días. Claro. Venía a la plaza, iba es cierto, no es como ahora que ahora no, porque hay mucha gente. Mucha gente. Pero en esa época... Exactamente, mucha gente. Terminaba el partido y nos veíamos acá en el centro. Es lógico, seguro estábamos y antes del partido también. Es cierto. Sí, justamente a eso iba a preguntarte yo. Ni que hablar que el fútbol de antes era totalmente distinto al de ahora, en todo sentido. En la forma de jugar había jugadores de muy buena fundamentación, cosa que hoy ni que hablar que no hay. El fútbol se jugaba fuerte, pero se jugaba leal. Y yo cuando traje vinieron al programa acá estos 2 exquisitos del Atlético que yo dije anteriormente, se atajaban como señoritos franceses.
Walter saltó enseguida. No, nosotros éramos fuertes, pero íbamos realmente a la pelota. Mirá vos, hablando el Carancho y el Beto, y había que arrimársele al área, era un fútbol más fuerte, ni que hablar. En el medio campo del Atlético, raspador, pero también con buena técnica y eso. ¿Qué jugadores recuerdas de un medio campo de Atlético que hayas compartido con ellos? Y tuve varios. Martirena fue uno de ellos. El Chicharra, que jugaba también de volante, fue otro gran jugador. Sí, después se recostó, pasó de zaguero. Pasó de zaguero con el Hugo. Pero bueno, volante estuve al lado, vamos a decir. Me tenía que defender solo, por eso que a veces que me corrían, pero bueno, que no llegaba nunca a la jugada. No, era complicado. Pero Atlético es un equipo difícil. Siempre fue un equipo difícil. No se le ganaba sino. No era fácil ganar. Pero era, yo pienso. Vendía cara la derrota cuando. Muy cara las vendía, sí. Las vendía muy cara. Pero volviendo a lo del fútbol de antes, para mí que jugaban más gente mayor, ¿viste? No es mayor de viejo, sino que es más hombres jugaban, me parece. Cierto. Que tú vas a una cancha ahora y no lo ves. Y nosotros acá había que lidiar. Yo jugué contra Raúl López, jugué contra el Carancho. Y no era fácil. No era fácil. Había que trincar los dientes y cerrar los ojitos. Y también un Raúl Saroba que había que pasar, a un Osvaldo del Puerto, que te dejaba pasar, pero después no sabías dónde paraba. Claro. Era bravo, sí, esa parte era difícil. Era complicada. Atlético fue, tradicionalmente, la tradición de Atlético es esa. Tradición era meter, nada más. Jugaras lindo, jugaras feo. Sí, tuvo, la capacidad de Atlético muchas veces, porque es innegable, que tuvo técnicamente brillantísimos jugadores, pero también tuvo de los otros. Tuvo los guerreros. Tuvo gente que... Andá a chocar con un chancho, por ejemplo. Era complicado, con amarilla y con el Oro, después que vino, que fue el más joven de todos ellos. Gasco. Sí. El Oro Gasco y había que meter. Con el chanchito había que meter, no era fácil. No era fácil ni para el juez ni para los que jugaban de defensa. No, ese es otro claro, tema. Ahí está el tema. Ese hacía sentir mucho la presión también. Y la hinchada Atlético que siempre estaba pegadita al alambrado. Bueno, eso era lo que yo comentaba, porque uno, claro, como tú dices, fuiste para Atlético y te hiciste hincha Atlético. No, yo me hice antes hincha Atlético. El caso mío, por ejemplo, fue al revés. Yo por cercanía, por un lado por cercanía y por el otro porque cuando era muy chiquito, chico, mi padre me traía a ver la selección de Montenegro y jugaba al Rata, y entonces todo el mundo gritaba por el Rata y le pregunto yo de qué cuadro era el Rata, entonces me dice de Atlético, digo, yo soy hincha Atlético. Mi viejo no quería saber nada, sin embargo, después, eso él no se metía en nada, pero tú sabes bien, yo tengo un hermano que es fanático de Atlético, sí. Y yo, por ejemplo, hice el baby fútbol y hasta que no llegué a Peñarol, cuando me fichan en Peñarol, ahí Atlético terminó y yo soy hincha, siempre fui hincha de Peñarol, además consustanciado, ni que hablar con todo lo que ha sido Peñarol. Pero digo, Atlético es un equipo que lógicamente por algo es uno de los equipos de mayor prestigio aquí en la zona, ni que hablar, más allá de todo. Tuvo su época también. Y tuvo su época, su apogeo, y tuvo sus grandes jugadores que dejaron... tuvo grandes jugadores. Ni que hablar, porque si entramos yo, por ejemplo, uno que lo vio jugar de viejo, al Lingo Calagüey, a Juanillo Yaco, en fin, jugadores de... Rubén, ¿qué significó para ti jugar en el puesto de tu padre, empezando a sustituir a tu padre, por ejemplo, y tener un poco, quieras o no, la mochila de Urrutia, porque yo te hacía la anécdota y lo conversaba muchas veces, hablando así de fútbol, en esas conversaciones que uno tiene, que cuando el Beto pasa
el Beto era de Central Molino, que pasa al Atlético, el primer partido de todos se lesiona y se lesiona feo. Y después, cuando él vino al programa acá, hacía la anécdota que le pasó exactamente lo mismo, pero ahí con una fractura cuando pasó de Atlético Punta del Este. Para ti, ¿cómo fue la inserción esa con la carga atrás del apellido Urrutia? Bueno, ya te digo que como me agarró de sorpresa la citación de un sábado para un domingo, la verdad que recuerdo las palabras de papá exactas cuando fui a entrar a la cancha, que me dijo: jugá tranquilo, tenés 20 años más para seguir jugando, así que hacé lo que... Y nunca más me dijo más nada. Son las palabras que siempre me acordé. Dice: jugá tranquilo. Y recuerdo que en ese cuadro estaba el Coco Tobía, el Nero Ramos, el Pochito, el Chicharra, el último año de Álvaro Cerrato en Atlético, que después el otro año pasó al Deportivo, sí. Carlos Figueredo, el Peludo Agraso, el Hugo Caballero, Ever Silva, el Ever. Pero ya te digo, en realidad fue bastante fácil, porque en el fútbol de antes la gente debutaba joven, pero tenía el apoyo de los veteranos. Sí, como dijo el Pochito, la gente jugaba hasta más viejo. Yo me acuerdo que me cambiaba el vestuario cuando estaba el Carancho, había gente mayor y te daban todo el apoyo, no tenía ningún inconveniente. Ahora, la diferencia con el fútbol de ahora es que yo veo que los chiquilines tienen 16, 17, 18, 19 años y no quieren jugar en primera. Yo no sé qué les pasa, no sé, como que no, ya ha cambiado, no sé. Sí, ha cambiado todo, pero eso que tú dices, por ejemplo, del Carancho, de todo eso era también era un espejo, respaldo. Era un espejo. Bueno, ni que tal vez. Y era un respaldo. Yo me acuerdo que entré a la cancha y la primer pelota le pegué mal, y bueno, y ahí se me arrimó que fue el Chicharra, me dijo: tranquilo, gurí, tranquilo, y después de ahí ya... ¿Y tu padre no volvió después de jugar? No, papá ya no jugó más después. Papá se retiró, después ya no jugó más. Está bien. Pero ya te digo, entrábamos con todo el respaldo y no. Sí, en un equipo que se hace sentir. Era difícil jugar en Atlético en esa época. Sí, era difícil y aguantarlo también. Aguantarlo era difícil. Aguantarlo y jugar también era difícil. Pero había muchos nenes atrás. Claro, mucho, y después un equipo con ese arraigo, donde incluso de fuera de la cancha tú ves la gente cómo se posesiona, porque el hincha de Atlético es pasional y no razona. Uno lo vivió y te hacían un gol con la mano y de repente no, fue con la cabeza. Pero ¿cómo va a ser con la cabeza? No es que le metía, y era así, y de repente esas jugadas que se le pasaba al juez, ellos siempre estaban en el uso de la razón. Siempre estaban en el uso de la razón, y además como dice él, siempre te alentaban, ¿viste? No es que te relajaban todo, que te decían. No, el aliento, eso. Es que, claro, la trayectoria de ellos, claro, de por entonces sí. Tú te inflabas también, porque por supuesto, te mandaban una macana y sabías que no la podías hacer 2 o 3 veces, ¿viste? Tenías que tratar de... Y recuerdo con el tema también de la gente de afuera, que una imagen de niño que se me vino, del Turco Vidal que recorría la cancha. Sí. Pero lo que quiero dejar en claro, que siempre me acuerdo, él pasaba con su mástil, con la bandera, la cantimplora al costado, pero él gritaba por Atlético, y pasaba por las hinchadas contrarias y no tenía lío. No. Él iba a alentar a su equipo, iba a alentar a Atlético. Rubén, todo un símbolo. Fue a alentar a Atlético. Un símbolo y Atlético. No tenía lío con nadie. Y los del otro cuadro tampoco era el Turco una vez lo llevaron preso en la cancha de Rampla. Todo el cuadro fuimos para... Todo Atlético fue hasta en Piriápolis, sí. En el Pueblito Obrero. En el Pueblito Obrero, todos a pie con el Turco porque lo llevaban preso. Un caso. Y Jorge, ¿y arbitrarle entonces al Atlético en la cancha Atlético te tenía una tensión? No era fácil, pero vos sabés que tenía, en parte tenía la suerte de que la gente me conocía, ¿no? Hasta mi hermano era hincha Atlético, seguro, sí. Que justamente, ahora me acuerdo cuando expulsé al Pocho, vino y estaba malísimo conmigo.
Sí, eso contra Atlético es evidente que te tenía... Entonces le dije, pero te enojás porque pulsé al Pocho, ¿y por qué no te enojás porque pulsé a Vitamar también? Bueno, porque, la verdad, seguro, es complicado, la verdad que era complicado hacer ahora, sin lugar a dudas que debe haber sido el cuadro más complicado para ser de juez en la cancha Atlético. Vos sabés que no sé, o sea, para mí no. Te digo, hasta más me gustaba más por ahí hacer la Atlético en la cancha de ellos y no afuera. No sé por qué. Mira. Yo me sentía seguro ahí, en esa cancha, arbitrando. Pero la presión era distinta. Y bueno, lo que pasa es que seguro, ¿viste? Uno tiene también que darse cuenta que... Vos te pones a ver... Vos sabés que hay jugadores, por ejemplo, que no es por nada, pero no conocen el reglamento, ¿verdad? Varios jugadores. Varios que no conocen el reglamento. La mayoría. Cuanto más la hinchada. Y lo primero que hacen es protestar. Lógico, ¿viste? Porque yo cuando no se me había pasado ni por la mente ser árbitro de fútbol, me colgaba en la brava y gritaba cualquier cosa. Obvio. ¿Te das cuenta? Que después cuando me puse de árbitro dije, pucha, los disparates que decía uno sin conocer el reglamento. ¿Y de qué cuadro eras hincha? Bueno, yo soy hincha de Sudamérica, ¿no? No lo voy a tomar mal, no por lo que pasó esta tarde, ¿no? No. Por favor. Pero jugaste. Yo jugué en Sudamérica. Aparecieron ahora. Sí, no, por favor. No, hoy los buzones están llenos por todos lados. Pero, porque Tigre Rovira jugaba ahí, era de Sudamérica. Con el Tigre Rovira nosotros éramos de la familia. Y yo empecé a ser de árbitro por él. Porque yo jugaba en Sudamérica. Y un día Rovira empezó a arbitrar y Rovira me dijo, Jorge, ¿por qué no dejás el fútbol? Total, no es para ti. Sí, fútbol, yo no sabía nada, el fútbol no me acompañaba para nada. Entonces, digo, bueno, está bien, digo, me voy a, total, digo, para que me den patadas todos los domingos, que me la den todo un día juntos y ya está, ¿no? Y bueno, y ahí así fue, que empezamos a arbitrar por allá por el 78. Hay jugadores que evidentemente por su propia personalidad de repente te eran más complicados para... no pido que me nombres alguno de ese tipo, más allá de que ya están todos retirados y eso, pero evidentemente que, como estábamos hablando, la mayoría de los jugadores no conocen el reglamento. Seguro. O sea que hay gente que dice que los jugadores colaboran con el árbitro. Yo no lo veo tan así, ¿viste? Yo no lo veo tan así. Para mí, cuando los partidos salen bien por ahí, son méritos del árbitro, ¿verdad? Había jugadores muy difíciles arbitrarle, ¿verdad? Ni que hablar. Empezando, yo por cuenta mía te voy dando nombres. Raúl López, por ejemplo, era un nombre sumamente complicado. Sí, pero... Para el juez, Raúl estaba al lado del juez siempre. Tenía como una jugada dudosa, él estaba pegado enseguida allí. Y no sé cuántas veces lo habrán echado, Sí, yo a Raúl le arbitré poco. Él ya estaba para dejar. Es que ahí se había dejado. Capaz que sí. Sí, porque Raúl... Sí, ya había dejado Raúl. Seguro. ¿En el 78? Sí, porque Raúl estuvo en la selección de ayudante de Miguel Ángel Curvelo en el 77-78. Pero después, escúchame, pero yo jugué con Raúl. Pero y José Pedro y eso sí, pocos partidos jugué, pero Raúl jugaba hasta que cuando yo llegué a Atlético. Yo no me acuerdo, ¿viste? Pero yo me parece que era muy... en el 77 estuvo en la selección de Maldonado de ayudante de... Con el padre de este fenómeno. Sí, ya es mucho decir. Sí. Ya en aquel tiempo habían otros cuadros que también tenían muy buenos equipos, y de repente por ahí con buenos equipos se simplifica también un poco la tarea arbitral. Es probable, sí, cuando los jugadores se dedican a jugar al fútbol, claro, es un alivio, porque habiendo seguro, hay jugadores, claro, la tarea arbitral. Un día yo le dije a un árbitro, yo era medio dirigiendo, a veces tenía algún encontronazo, pero termina el partido y termina toda la historia, porque fuera de la cancha somos todos como tiene que ser. Exacto. Y finado Negro Mardarás me dice,
Lo que pasa es que si no hay jueces no hay fútbol. Y es cierto, porque tú vas a hacer y es una función complicadísima y compleja, porque tú haces de juez, por decir una cosa que generalmente quienes hemos ejercido la profesión mal o bien o regular como entrenadores de fútbol, tú haces de juez en una práctica y es complicado, y estás haciendo de juez en una práctica que no, cuanto más cuando vas a hacer del arbitraje una profesión. Sí, así sí. Pero es como todo, a mí yo por ejemplo, había jugadores que tienen su sistema, ¿viste? Sí, jugadores, muchos que pulsan el juez también. Seguro, ¿viste? Yo tenía, por ejemplo, Jorge Santos, ¿viste? Jorge sí fue el jugador que más expulsé yo acá. ¿Sí? Creo que 3 o 4 veces. Mira. Porque, ¿viste? Conversa mucho Jorge. Claro, ¿no? Pero para Jorge Santos es de Punta del Este, no seguro. Sergio. No, Sergio Santos de Ituzaingó. Seguro. También. Que era complicado. Vamos a darle a Cecilia para que nos pase una pausa. La Galería Comercial está esperando y retornamos en instantes hablando de fútbol y del fútbol del bueno, del de antes. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. Limpiamos alfombras, tapizados, moquets y cortinados. Pulimos mármoles, madera, hormigón y todo lo relativo a sus pisos. Somos MAFA. 40 años a su servicio son nuestra mejor garantía.
MAFA, servicios profesionales. Teléfonos 4222-5511 o celular 099-684748. ¿Se acuerda, abuelo? Las noticias deportivas de hace más de medio siglo son una presentación exclusiva del Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Vamos a pasar algunas noticias que ocurrían hace más de 50 años y vamos con algunas integraciones de equipos que no eran de fútbol, pero que era tan popular como el fútbol, el caso del básquetbol. En el Urú tenía Miguel Galán, Emilio Laferranderí, José Odillo, Washington Cabaña, Ricardo Bonet y Domingo Burgueño. Deportivo tenía Winmener, Pérez Marciano, Walter Urrutia, Ricardo Santos, Ricardo Hernández, Gualberto Parravicini, Oscar Nocete y Hugo Guerra. Defensor, que vaya sorpresa también, tenía su equipo de básquetbol y lo conformaban Raúl Cajiga, Efraín del Campo, Yamandú Miranda, ex árbitro, Víctor Krujinski, Luis Falcioni, Ariel Jaurena, Lorenzo Baez, Edgardo Gutiérrez. Punta del Este tenía en sus filas a Francisco Mesa, Jorge Croner, Eurico Posada, Luis Sader, José Sader, Marcelo Cassiani y Elio Hernández. Ese campeonato que se jugaba por aquel tiempo, uno de los equipos que era fuerte, sin lugar a dudas, era el Urú. Maldonado sorprende y triunfa ante Rocha, con goles de Cabrera y Víctor Mónaco. Anotaron los tantos del combinado fernandino, que ahora deberá viajar a Minas para jugar con el equipo locatario, que cayó derrotado por 3-2, siendo de esta manera La Valleja campeón del Este. Punta del Este salió campeón de primera división, mientras Defensor y Nacional jugaron un partido extra para definir quién desciende. Y hablando acá que tenemos jugadores de Atlético, la directiva del Atlético Fernandino para el periodo 53-54 fue presidida por el señor Oriol Núñez, vicepresidente Gregorio Pereira, secretario Martín Clavijo, tesorero Antonio Támaro y vocales José Ibáñez, Raúl Parada y Dimas Buqué. Comisión fiscal, señores Manuel Rivera, Manuel Pereira y José Clauser. Perdió Nacional y bajó a la divisional de ascenso, y de esa manera jugará con la Barra, Danubio, Sudamérica y La Torre para buscar volver al círculo de privilegio en la próxima temporada. Esas noticias son del año 1953. Imprenta J, un lugar en donde le hacen todo tipo de impresión. Con el mejor diseño, el J, un amigo al que mucho agradecemos por su desinteresada colaboración en la confección de los presentes que obsequiamos a nuestros visitantes. Y por Toldos, un solo lugar, Toldos Soba, una firma que ofrece el mejor precio y la mejor calidad, inigualable. Toldos Soba, allí en Portones de San Fernando. Rausa, productos porcinos, de cuando lo bueno era bueno. Distribuye para todo Maldonado, de LUM, en Roma en Guerra, casi La Valleja. Y seguimos con el Pochito González. Su pasaje por Atlético, ¿integraste alguna selección o preselección de Maldonado? Sí, cuando estaba de los Santos. Cuando estaba Julio. Sí, aquella selección campeona del Este fue. De Atlético jugaba Simaldoni, jugaba una cantidad de todos los que venían de Montevideo. ¿En ese año estuviste? Sí, en ese año sí estuve. ¿Y tú terminas tu carrera en Atlético? No, mi carrera terminó en el Molino. En el Central Molino. Campeón de la B. ¿El equipo? Jugué un partido solo
Pero fuiste campeón. Y fui campeón. El último, fui a la final. Ahora, no es así. Sí, está bien. Participaste del equipo, hiciste acto de presencia. El Molino no participé, jugué. Por eso, el Molino, que es el equipo récord en materia dirigencial. En 65 años ha tenido 3 presidentes. Medardo Silva. ¿3 presidentes? Sí, Medardo Silva fue el primer presidente, después don Máximo Moreno y ahora Antonio Moreno. 3 presidentes. Un equipo de 65 años de historia. Una carrera, Pocho, entonces, ligada prácticamente que al Atlético. Sí, al Atlético, porque después pasé el Carancho porque tuve problemas en Atlético y me dieron salida. El Bubi, pobre Bubi. El finado Bubi, tuve un tío con él ahí, bueno, una complicación. Una complicación, me fui a jugar a la Artigas de Rocha. En la Artigas de Rocha jugué 1 año y medio, volví y jugué en Portezuelo 6 años más. Y ahí sí. Ahí ya volví al Atlético a jugar. Jugué 2 años. ¿Y en Portezuelo estaba ahí? ¿Portezuelo estaba en la B o estaba...? En la B y subimos a la A. Y subieron a la A cuando ya el fútbol se había... Ya, ahí está. Jugábamos en Piriápolis y subimos la A y estuve 6 años jugando, sí. ¿En el Portezuelo te dirigía Osmarino Pereira ahí? No, es... ¿cómo es? Liscano, señor. El profesor Liscano. El profesor. Ahí el está. profe. Rubén, ¿cómo pasas de Atlético a Ituzaingó? Y bueno, ya muchos años jugando en Atlético, 15 años, y bueno, recuerdo que ese año descendimos, perdimos con Punta Ballena una final en el Gines Cairo, Medina, por penales. Y llegué a la C y dije, no juego más, pido pase, y bueno, me regalaron. Pedí pase para Ituzaingó, que me acuerdo que uno de los que siempre me quería llevar era el Cabeza Cabrio. Y bueno, y me fui para Ituzaingó. Y ahí en Ituzaingó jugué 6 años. Sí, pero te digo, ¿era nuevo todo? No, tenía muchos conocidos. Tenía muchos conocidos que yo había jugado. Claro, o sea, vamos a convenir. En selecciones juveniles y algunos en selección de mandado, creo que había jugado conmigo también. En Ituzaingó, ya te digo, eran sí, gente era conocida. Un grupo. Sí. Salimos campeones el último año que se hizo Liga Capital, que fue en el 94. Que nos dirigía Gino Furiati y José Pepe Chegoye, que fue uno de los mejores, para mí fue uno de los mejores técnicos que... Sí, Chegoye estuvo en Peñarol, en Montevideo, en Wanderers. Sí. Y ahí en Ituzaingó fuiste titular desde la llegada. No, el primer año un poco complicado, pero terminé jugando yo, y después, que fue en el 93, y después sí, seguí jugando. ¿Qué jugadores? Y me acuerdo que ¿Estaba el Son o...? No, el Son ya se había dejado. Ya había dejado. No, estaba jugadores, Oscar Vía, Diego Pereira, el Polito Sierra, Ever Suárez, estaba Claudio Durán. La verdad que tenía el Chueco de los Santos, Jorge de los Santos. Jorge de los Santos, el de Barrio Rivera. Sí, exactamente. Sí, exacto. Jorge de los Santos. Los Santos son chuecos todos, le dicen los chuecos, pero yo siempre digo lo mismo, el chueco que es Jorge Santos. Sí, este es Jorge de los Santos. Y este es de los Santos. Jorge de los Santos. Porque el chueco, Jorge Santos, vino con ese, desde que jugaban la tercera famosa de Nacional con Temo Blanco, era el Chueco Santos. Sí. Después de acá, bueno, vino Sergio y le agregaron eso de Chueco, y al Chueco Jorge de los Santos, sí, seguramente, porque creo que le empezaron así a decir después de grande. Sí. Bueno, él estuvo en Rocha, creo, jugando. Sí. Él empezó en Ituzaingó, después fue para Rocha, estuvo en Rampla. En las inferiores de Ituzaingó. Sí, en Palestino creo que jugó también de Chuy, me parece que jugó. Yo diría más bien en qué equipo no jugó. Sí. Porque ha jugado en unos cuantos. Creo que está jugando todavía en San Martín, me parece.
Mira, sí. Yo creo no equivocarme, pero creo que Jorgito está jugando, me parece, en San Martín, o por lo menos está alternando. Está alternando. Sí, los nervios lo deben de traicionar un poco y eso, y entonces... Era bastante difícil muy buen jugador, pero difícil de carácter. Sí. Difícil de carácter. Y a través del tiempo, ahí, contra la raya, un puesto que tiene, digamos... sus secretos también, porque marca cualquiera, pero el tema es saber marcar. ¿Qué jugador te complicaba más? ¿Con qué jugador tú te enfrentabas y siempre tenías un cuidado? Bueno, especial? tuve dos jugadores que me complicaron bastante. Uno fue Martínez, un puntero de Punta del Este que jugó en la selección de Maldonado. Martínez, no recuerdo el nombre. Y el otro, Gino Furiati, porque era un jugador que no es que era imprevisible, era muy sucio para jugar. Siempre nos reímos de la anécdota porque él siempre, cada vez que iban a sacar un óvul, te agarraba y no te dejaba mover, por más que él no era ligero ni nada, pero no, sí. Yo prefería marcar a veces a un jugador rápido y no a un jugador habilidoso, era más difícil. Sí, el habilidoso tú no sabes. El rápido tú podías prever cuando iba a partir el pase. Y a nivel general acá en el departamento, porque Gino acá en zona Maldonado, pero digo, a nivel del departamento, ¿qué puntero te complicó? Que tuvieras en otro equipo que no fuera de acá. Bueno, no, que era difícil marcar cuando jugamos, que estuvo un par de años en Deportivo, fue Nieto, que muchas veces jugaba por el lado izquierdo, pero a veces volcaba por el lado derecho, era difícil marcarlo. Jugó muy rápido, así es Nieto. Así es Nieto. Sí, va a dirigir la selección de Salta. Sí. Y otro era, que es muy amigo mío también, que jugamos varias veces en varias selecciones juveniles y mayores, Wilmer Martínez. Recuerdo de Wilmer Martínez. Sí. Buen jugador. Tuvo que dejar, una lástima porque dejó el fútbol joven, dejó el fútbol joven. Estuvo en Montevideo, en Danubio. Sí, estuvo en Danubio. Tenía muy buenas condiciones, Wilmer. Es más, él en aquel momento cuando estuvo en Montevideo justo fue cuando también recién se había casado y eso, y él pidió en el banco, y ya era empleado de banco, pidió 6 meses sin goce de sueldo para jugar en Danubio, y bueno, antepuso ante el trabajo como futuro, y bueno, recuerdo que estaba en las selecciones juveniles y Julio César Delgado hacía las gestiones para que jugara, para que pudiera salir los miércoles, cuando Maldonado jugaba miércoles y sábado los campeonatos del Este, y hacía gestiones porque él trabajaba en el banco, ya estaba trabajando en el banco. Sí, él trabajaba en el banco desde muy joven. Inclusive él lo tuvimos acá en esta mesa, y nos recordaba, porque yo sé que en varios partidos fue figura importantísima en un Danubio que tenía nada más ni nada menos que una de las figuras estelares que tuvo para mí, que fue el Pompa Borges, era compañero del Pompa. Jorge, ser juez acá en Maldonado y salir ya a campeonatos del Este, campeonatos del interior, era distinto. Es distinto, sí, completamente. Partiendo desde las canchas y desde el público. Puede ser, sí, de las canchas puede ser. No, pero lo que más cambia es que es evidente que la gente no te conoce. O sea, viste que por eso a mí ya por último se me hacía fácil hacer gritar acá en Maldonado porque ya nos conocíamos. ¿Viste? Entonces es como que pagás derecho de piso cada vez que vas a otro departamento a hacer. Pero yo, gracias a Dios, tuve suerte. ¿Cuál fue tu primera experiencia en Campeonato del Este? Sí, mirá, yo te digo, yo estuve, en el Campeonato del Este varias veces, estuve en campeonatos a nivel del interior, que el final y de salto Cerro Largo, me acuerdo que estuve hice en Cerro Largo y después fui a Durazno la finalísima, que ahí, viste, y bueno, después tuve la oportunidad acá en Maldonado, por ejemplo, me eligieron, tuve suerte, me eligieron de los 6 mejores del interior,
para arbitrar acá un campeonato sudamericano que se hizo acá a nivel de selecciones. No sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo cuántos años hace, pero fue en el 80 y pico, cuando jugó Uruguay y Paraguay, que me tocó arbitrarlo a mí, ese partido. Son recuerdos muy lindos que tengo. Sí, te deja, o sea, como al futbolista le dejan recuerdos buenos. Sí, el juez tiene también, de repente en menor proporción, pero tiene sus... Bueno, y a mí me tocó, por ejemplo, todo el tiempo con 5 compañeros de otros departamentos, con muy buenos árbitros, que, yo era joven al lado de algunos de ellos, conversábamos mucho y todo servía de experiencia, ¿verdad? Ahora, el juez planifica el partido antes de... Cuando sabes, por ejemplo, hoy que vas a arbitrar, yo que sé, por decir Atlético Deportivo, la semana esa previa, ¿lo llevas en la mente? Mira, a mí me pasaba... ¿O analizas algo? No sé si somos todos iguales, ¿no? Yo terminaba de hacer un partido el domingo y yo estaba pensando que... En el otro partido que me tocaba. Sin saber, yo lo que quería era arbitrar, ¿verdad? Además, lo que yo pensaba durante la semana era que el partido que me tocara, que a partir del jueves ya sabíamos, por ejemplo, que se hacían las designaciones, era ir a hacerlo tranquilo, no que no existiera una predisposición, que dijeran, mirá, me toca, hoy tengo a Urrutia de un lado, al Pocho del otro, nada que ver, no. Ahora, porque por ahí los partidos más difíciles son los que se te hacen fáciles. Sí, ¿verdad? Pero te digo una cosa, Jorge, por ejemplo, tú ya ahí tenían el juez y los 2 líneas, ¿los tenías siempre los mismos o te los cambiaban? Generalmente sí, hacíamos la terna arbitral. Hacíamos terna, sí. Yo hice mucho partido por ejemplo, con Paroldo y Rodríguez, ¿viste? Paroldo, Rodríguez, Paroldo con este Botija, con Madeiro, que sí, en esos tiempos. Eso fue la escuela que yo ayudaba con Juancito Añasco, en esa época teníamos la escuela, y Madeiro salió de esa camada ahí, bueno, que es muy buen árbitro, no es por nada, la verdad. Sí. Hace muchos años que está haciendo ya. Claro. Ahora el fútbol y tenía ya en aquel momento, yo me acuerdo, porque inclusive él debuta, de él sí me acuerdo bien claro, cuando dirigían juvenil, tenía una personalidad que ya, porque para ser árbitro, si no tienes una personalidad definida, estás ligado, o sea, no. Sí, lógico, sí. Tenés que tener, es distinto al jugador, el jugador tiene otra descarga que el referee no. Seguro, lo que pasa que seguro, viste, a veces no es lo mismo, viste, a nosotros nos pasaba que venían Botija y hacían los cursos y hacían 90 puntos en 90. Seguro. Pero después venían a la práctica y no era igual, viste, decían, esto no es para mí. Conozco gente así. Lo que pasa es que seguro hay que tener personalidad, sí, sin lugar a duda. Lo que pasaba con los jueces, Pocho, un poco la fundamentación del jugador de fútbol. Tú entrenabas fundamento específicamente, pegarle con las 2 piernas. No, nada de eso. Lo traías innato. Ya lo traías. No, porque. No, pero te digo, no se practicaba eso. En la eso, nuestra, claro, pero había una ventaja sobre lo que hay hoy. Estaba el campito. Sí, jugábamos todo el día a la pelota. Jugabas todo el día y ahí quieras o no, una de las cosas que noto en el fútbol es la carencia de fundamento. Sí, lógico. Antes andábamos con la pelotita todo el día. Ahora la tocás de a ratito. Claro, porque hoy a pararla, a pegarle y si tenías un poquito de tiempo, ponele que o le pegabas con las 2 piernas, empezabas a pegar de zurda, yo qué sé, no sé, pero no había esos fundamentos. Tú ibas a una práctica y levantaban centro a entrenar el golero y a cabecear, y era así. Sí, bueno, pero ya la fundamentación tú la traías del Potrero. Del Potrero, sí. Porque yo jugué en la Liga Palermo y en la Liga Guruyú, que no era fácil, eran canchas de... La Liga Guruyú es allí en la Rambla. En el puerto. Sí. Ahí jugaba yo, teníamos sí, ahí cancha de tierra. Tierra y piedra.
te iba a decir. Tenía en la puntita los en la puntita. Sí, yo paso cuando voy al puerto y veo las canchas esas. Y en esas canchas, y no solo que tenías que jugar, sino después, si pegabas alguna patadita, tenías que aguantar afuera también. Sí, no era fácil. No era fácil, sí. No, porque las tropadas volaban por todos lados, siempre había lío, no era un partido difícil. Y vos con tu físico los impresionabas. No, es lo que impresionaba era el físico mío. Rubén, un tipo de características, ya uno que ve un poco de fútbol y más o menos ha trabajado con gente joven siempre, ni que hablar. ¿Tú le pegas con la derecha? Mira, el primer gol que hice en primera división lo hice de derecha. Una casualidad. No, sí, una casualidad porque le pegué para adelante, normal. Y estaba Pedrito Amaya, me acuerdo, en el arco. Pero fue el día del debut, el día que hice el gol, el primer gol en primera división fue el 10º gol. Recuerdo, de derecha, la cancha Atlético, la tiré dentro del área, le pegué de derecha y Pedro estaba adelantado. Hasta hoy yo lo veo a Pedrito, y siempre le comento y le embromo con eso y él se acuerda de esa jugada. Así que de derecha una jugada le pegaba. Atípica, no, pero... sí, era bastante zurdo, bastante cerrado. Sí, y como dijo el Pocho, los fundamentos, al jugar muy joven en primera división, ya después fundamentos prácticamente no. Sí, pero no hacía. Por eso, pero te digo, trae una base y una escuela. Sí, eso es cierto. Porque hoy yo recuerdo cuando que nosotros vivíamos en Punta del Este, allí en la calle 1924, estamos todo el día con la pelota allí en la calle, en el hormigón, pegándole contra el muro, y las dos columnas del garaje eran el arquito, se jugaba mucho más la pelota. Todo el día jugábamos ahí arriba de la calle. Hoy lo que yo veo es que el fútbol se basa en preparación física, o sea, se preocupan más por el atleta que por el jugador de fútbol. Y hay otra cosa importante acá que tiene que tener en cuenta, que es la zona de Maldonado, que es una zona muy especial. Sí, es complicado. Los juveniles acá en Maldonado, los juveniles, es muy distinta la realidad de los juveniles acá en Maldonado con los del interior de todo el país. Porque acá en Maldonado, Danubio, hay mucha actividad, acá tienen el shopping, tienen la playa. Quien a veces sí, a veces no, le puede dar 200 pesos al chiquilín, tiene su motito scooter, y en otros lados, lamentablemente... no tienen mucha salida, tienen otra actividad. Sí, pero para un poco. Eso hoy. No, te estoy hablando de hoy. En la época de ustedes, por ejemplo, Pocho, porque el Pocho es contemporáneo conmigo, pero el caso tuyo, por ejemplo, en la época tuya, mirá que habían jugadores jóvenes, había jugadores. Yo recuerdo una selección juvenil que yo estuve, que para mí fue una de las mejores, que no es porque teníamos nosotros, fue la mejor, que me acuerdo que jugaba Gonzalo Madrid, Wilmer Martínez, Américo Núñez, fuimos vicecampeón del interior, sub-18, la primera vez que Maldonado fue, que la dirigía Yuyo. Y la primera selección de todas jugaba el Tito Popel. Había los juveniles de aquella época no tienen nada que ver con esto. Yo tuve el privilegio de dirigir un Polilla de los Santos, un Daniel Barrio, un Gonzalo Madrid en los comienzos, un Carlitos Melián que no jugó nunca en primera acá y no era Ituzaingó una fuerza, digamos. Era un equipo que peleaba, logró un campeonato allá por el 77, fue el primer campeonato de cuarta que gana Ituzaingó. Pero las cuartas aquellas eran equipos que creo que jugaban con cualquier primera de hoy y no desentonaban. Y jugaban, sí, me acuerdo, jugaban los sábados de tarde. Sí, por eso te digo, no. Jugaban los sábados de tarde, pero recuerdo que unos años Ituzaingó que jugaba Daniel Barrio, claro. La viejita Ruiz, pobre, que... Sí, claro, esos son... Eso fue unos años que Ituzaingó ganó 3 o 4 años seguidos, tenía muy buenas divisiones juveniles. Lo agarró el 77, fue el primer campeonato de todos, que estaban esos muchachos que yo te nombro con edades para jugar 2 años más, y a eso yo me fui ese año, vino el sustituto que vino, trajo otros jugadores más para reforzar, y reforzó y sacó Ituzaingó, y aparte trabajaba Ituzaingó trabajó muy bien siempre en inferiores. Siempre trabajó bien inferiores. Siempre trabajó bien, ni que hablar. Jorge, del interior, ¿qué partido tuviste más complicado?
Y varios del interior, varios. Pero salimos ilesos, ¿no? Sí, eso. Pero había lugares donde era medio complicado ir, caso Melo. Sí, Melo, ir a Rocha mismo. A Canelones, a Pando, en Rocha. ¿El litoral es más tranquilo, más pacífico? Y puede ser, sí. Puede ser, no. Yo te digo la verdad, hace tantos años ya, que mirá que yo hace 22 o 23 años que ya dejé de brillar y claro, pero digo, nunca más ni fui al fútbol de Maldonado, o sea que lo dejé por completo todo, y no recuerdo bien cómo es. Pero digo, claro, pero hay algún partido que te tiene que haber dejado el sabor amargo de repente, de que no te fue como tú esperabas. Mira, yo, por decirte algo, hice un partido Rocha y 33 en 33. Otro lugar muy bravo, que no tuve problemas dentro de la cancha, sino afuera. Cuando terminó. Sí, 33. Porque seguro, viste, yo en ese partido sí que no tuve suerte porque sinceramente lo arbitré impecable, porque incluso me acuerdo que Rubén Mega hizo los juveniles, que dicho sea de paso, pido disculpas porque hoy no lo nombré cuando hablé de los buenos árbitros que había, que ese era uno de los buenos que había. Era también. Rubén fue jugador del Atlético. Sí, fue jugador del Atlético. Sí. Y bueno, y ahí, viste, tuve un problema estaba para terminar el partido, estaba arbitrando sin problema ninguno, había expulsado un jugador de Rocha en el segundo tiempo. Y jugaba un Botija, un Paulinho, que fue a Peñarol. De Rocha. De Rocha, sí, seguro. Sí, un puntero derecho. Puntero derecho. Bueno, ¿viste? Estaban 0-0 y 33 se la jugó, y Botija agarró esa pelota de la mitad de la cancha y lo corretearon de atrás, y le convirtió en gol. Y bueno, y el centro fútbol de ellos, el que era capitán, un tal Mier, me dijo, sí, vamos a mover, dice, porque si no termina el partido te voy a matar, me diyo. Entonces le dije, bueno, está. Le saqué la roja y le dije que fuera arreglando las cosas para matarme. Claro. Y ahí se armó. Ahí no aguantaron nada. Había un muchacho de Los Santos que había jugado en el Cosmo de Nueva York, jugaba en pila también. Manuel de Los Santos. Manuel. Ese, sí. Y bueno, ¿viste? Entonces sí, ahí cuando terminó el partido, la gente, en vez de irse para allá, venían a esperarme que fuera a mantener allí. Para saludarte. Para saludarme, seguro. Y todavía Rubén, cuando quedó comiendo un pancho allá y tenía la llave del vestuario, digo, Rubén, dale que me van a matar. Y dice, ¿qué pasó? Y pasa que Rubén no se dio cuenta de nada, porque como fue cuando terminaba el partido, no se daba cuenta de nada. Y bueno, y ahí fue medio complicado. Después, ahora acá a nivel nuestro no, acá no. Acá lo que pasaba de repente que alguno gritaba alguna cosa. Bueno, pero siempre lo digo, siempre, porque lo que pasa es que esa es la salsa del fútbol, el día que se termine eso, se termina el fútbol, ¿verdad? La gente tiene que gritar. Ahora, ojo, también, o sea, en aquellos tiempos lo entendemos hoy a la distancia y viendo lo que es ir a una cancha hoy ya es distinto. El grito ese ya es un desafío a... Puede ser, sí. Me da la impresión, o sea, yo prácticamente no voy al fútbol, digo, pero como está la sociedad hoy en día, veo que sí, no es lo mismo, ¿viste? Por ahí ahora lo que le pasaba a uno hace 25 años atrás o 30 años atrás, capaz que ahora es más complicado. Porque yo me acuerdo que, uno hacía partidos buenos, malos, irregulares, y siempre salíamos entre el público sin ningún problema de nada, porque viste que me iban a venir así, si después sabían que me iban a ver de nuevo, y sabían bien que si yo me equivocaba porque era malo nomás. De profesor no había mala... Seguro, nada que ver. La prueba está que gracias a Dios tengo amigos y eso es importante. Sí, sinceramente, sí, eso es lo que yo creo que me quedó más que nada. Creo que el fútbol tiene esa rara generosidad. Lo he vivido a través de este programa, porque acá han venido jugadores bastante mayores, con los que uno en realidad tiene trato, pero sin embargo veo en todos un respeto y una amistad sincera que es digna de elogiar. Sí.
Han venido muchachos jóvenes, o sea, de 50 años y algo, de repente, como el caso de Wilmer, por ejemplo, que debe ser de los más jóvenes que vienen acá, pero digo, claro, otro respeto por la actitud de la persona, por los valores, digamos, respetando algo que se ha perdido. Sí, vos date cuenta que esto es lo que tenemos hoy por hoy, un problema social, ¿no? Ni que hablar. ¿Verdad? Porque ahora ahora viste que ahora cambia todo, porque yo qué sé, no sé, la muchachada están un poco, viste que lo que está pasando en el fútbol de Montevideo, nomás que tiene que supuestamente agresivo total. Agresión total. Está bien. Vamos a entrar a la última pausa del programa y cuando retornamos en el espacio final, las distintas experiencias después que se fueron del fútbol, el Pocho González, la Pepa y Jorge, que ya por lo que dice Jorge ni va al fútbol, pero sí, estos hombres parece que siguen en actividad, el caso del Pocho y Rubén están inferiores. Perfecto. Cecilia, vamos a la pausa. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho de esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodera 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. Limpiamos alfombras, tapizados, moquets y cortinados. Pulimos mármoles, madera, hormigón y todo lo relativo a sus pisos. Somos MAFA. 40 años a su servicio son nuestra mejor garantía. MAFA, servicios profesionales. Teléfonos 4222-5511 o celular 099-684748.
El Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. En la última parte de Maldonado y su fútbol de ayer, y la reflexión del Pocho González final del fútbol que él jugó a lo que ve hoy. Bueno, yo jugué, para mi manera de ver, un buen fútbol, lo disfruté mucho, y hoy no te puedo decir porque yo no voy al fútbol, solamente juego, nada más. Voy muy poquito. Fui a ver Atlético el año pasado, hace 2 años, Atlético y un cuadro de Canelones. Y no fui más, no voy al fútbol, la verdad que no concurro. Pero vas, juegas con los máster. Juego con los máster, que quiero mandarle un saludo a todos los máster, que hoy salimos campeones otra vez. ¿Lo dirige Helmut Schoen? Sí, Arias, Pedro. Pedro Ramos. Por eso digo, Helmut Schoen. Es el técnico récord que hay, ¿no? Sí, el técnico récord. Sí, porque hablaban de que tenía 10 campeonatos al hilo, no sé qué. Sí, creo que este es el 12º. Posiblemente le deben de estar lloviendo las ofertas del fútbol europeo. Le están lloviendo varias ofertas de gordito. Me parece, sí. Pero bueno, esa es la reflexión que tengo. Ya te digo. ¿Disfrutaste el fútbol? Lo disfruté al mango. La verdad que lo disfruté mucho. Y lo disfruto porque sigo jugando. Claro, pero ya hoy... otra cosa, digo, pero la mayoría de los casos de la gente que ha venido acá son mínimos los que van al fútbol. Es poca gente la que va al fútbol, sí. Pero ojo, de la de antes prácticamente el porcentaje es nulo, a tal punto incluso que, ya te digo, alguno que ha venido de 50 y poquitos años te dicen que no, que ya fueron. Y yo me afilio a la tesitura de que el fútbol fue una parte de la vida que pasó, y porque yo mismo, que el fútbol era una pasión, no tampoco, o sea, no tengo el mismo afán de ir a un partido de fútbol que claro, es distinto ir como hincha que jugar, porque tú como hincha, yo qué sé, podés tener años y seguir yendo al fútbol, ¿no? Pero después que dejás de jugar, que disfrutás todo eso, yo para mí no voy. No te entusiasma. No me entusiasma, la verdad que no me entusiasma. Rubén. Bueno, para mí también, como el Pochito, el fútbol lo disfruté al mango. Y lo más importante, que por suerte tengo cantidad de amigos, con gente conocida, puedo ir a Libertad, San Carlos, Peñarol, Sudamérica, cualquier cuadro, y la gente, siempre gente conocida, sí, por más que hayamos sido rivales, yo le haya hecho alguna patadita de más o alguna cosa, pero Rubén, rivales, yo siempre digo lo mismo, rivales circunstanciales, porque en definitiva la vida continuó. Y yo, por ejemplo, ya digo, y no me canso de repetirlo, con este programa, por ejemplo, veo la amistad que hay, y de gente que hace muchísimos años que no se veían, gente que fue rival, porque una cosa es cuando son compañeros de equipo, por ahí, bueno, pasan 4 o 5 años sin verse, y se reencuentran, bueno, está, pero cuando sos rival, igual el reencuentro es tan emotivo y tan sincero que realmente contagia, ¿no? Porque la mitad del fútbol para mí acá en el interior y en este departamento, que cada vez somos menos los de Maldonado, es lo que nos ha quedado, es la identidad de esa amistad hecha por el fútbol. Es lo que tú dices, yo a veces jugaba contra un jugador X jugador, y durante 10 años no nos saludábamos, simplemente jugábamos al fútbol, cada uno hacía lo suyo, y después que terminamos, cada uno terminó de jugar al fútbol, nos encontrábamos en algún lado y nos saludábamos. Es increíble, sin habernos hablado nunca,
solo cosas de fútbol, después nos encontramos en algún lado, en el centro, en cualquier lado, y entablamos una conversación. ¿Y con los jueces, Jorge, cómo es? Cuando te retiras del arbitraje, ¿perdura la amistad esa que cosecharon en las duras batallas? Sí, no, ni que hablar. Cuando se usaba el equipo negro. Gracias a Dios que nosotros, yo por lo menos tengo grandes amigos que en el referato, jugadores en enormidad, dirigentes y compañeros también, son muy buenos, la verdad. Una cosa que sin lugar a dudas gratifica cuando uno ya va entrando en años, ¿no? La verdad que sí, y una de las cosas importantes es que tuve la suerte de que yo dejé el referato y el referato no me dejó a mí. Bueno, eso... Me fui a tiempo. La verdad que sí. Eso es lo importante y lo trascendente, ¿no? Que es lo que a veces pasa con los jugadores. Cuando deja el fútbol el jugador, a veces no se deja tiempo, ¿no? Es preferible que el fútbol lo va pasando a segundo plano y el jugador no se da cuenta. Sí, es verdad. Esa es la verdad, sí, seguro. Ya te digo, yo como árbitro terminé una carrera y estoy feliz. Eso sí, viste, cuando dejé, nunca más agarré un pito ni hice un partido amistoso. ¿Y criticas a los jueces? No, criticarlos no. O sea, viste, lo que pasa que hay cosas que son muy evidentes a veces, ¿no? Y yo, no los jueces de acá de Maldonado, ¿no? Lo del fútbol a nivel de... Yo ahora miro por la tele, tranquilo. Y, o sea, no es una crítica, sino hay cosas que no estoy de acuerdo. No sé si viene a ser lo mismo o no, pero no, hay muchas cosas que las ve que no puede ser que un árbitro de primera división a veces tolere ese tipo de cosas que para mí la parte disciplinaria es lo más fundamental. Es fundamental. Bueno, han sido más que amables, ha sido un gusto compartir esta hora y media y algo más de hablar de una pasión como es el fútbol. El agradecimiento, la invitación que queda hecha para el día 26 de noviembre, cuando ahí nos reunamos todos quienes de una manera tan grata y sincera han recordado su pasaje por el fútbol desde toda su vida, y que este programa pretende cerrar su ciclo el 31 de noviembre, y va a reunir para el broche final del programa el 26 a todos los invitados que hemos tenido la suerte de tener. Por eso, Pocho, el saludo final, el agradecimiento nuevamente por haber estado. Sé que estás viviendo medio lejito de acá, pero te has hecho una escapadita. Sí, me escapo de vez en cuando. Está bien, es algo tradicional, me parece, ¿no? Sí. Los jueves tengo cena en Ituzaingó. En Ituzaingó veo hay que escaparse. Muy bien. Muchísimas gracias, Pocho. No, gracias a ti y que tengas los éxitos que has tenido hasta ahora, como siempre. Bueno, esperemos que la suerte siga. Y viste que ni una amarillita, nada, como bien. Yo dije, aclaré bien desde un principio. Lo que no pensé que fueras a venir de Canillera. Sí, me pasaron con eso y yo digo, bueno. Rubén, muchísimas gracias por tu presencia, ha sido más que un placer haber entrevistado en Maldonado Su Fútbol de ayer a padre y hijo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el programa. Y bueno, estaremos al habla como siempre, Danubio. Ha sido un placer. Jorge. Danubio, bueno, muchas gracias sinceramente por la invitación. Pasamos un rato lindo y te deseo lo mejor. Mucha suerte. Bueno, les agradezco la atención que han tenido. Vamos poniéndole punto final a un nuevo programa de Maldonado Su Fútbol de ayer, no sin antes decirles de que el próximo sábado a las 20:30 dos históricos futbolistas del fútbol de zona oeste estarán en este programa. Con 80 años, Cirilo Elías Icat, parece un pibe, una cosa de locos. Lo vi hace pocos días que fui a
Piriápolis para invitarlo. Realmente un futbolista de los más grandes que tuvo, sin lugar a dudas, el fútbol de Maldonado. Fui, y de esas cosas lindas que me deja el programa, admirador ferviente del gran Cirilio Elías Sicat, y nunca había cruzado una palabra con él. Me abrieron las puertas de su casa de par en par, y el próximo sábado será uno de los invitados. Y el otro, el Cacho Hernández, Juan Carlos Hernández, bicampeón departamental con el Tabaré Piriápolis Fútbol Club en el año 1961 y 62, pero además también futbolista varias veces de la selección de Maldonado. El sábado los espero a las 20:30. Por hoy, muchas gracias. Cecilia sigue con la transmisión. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero, y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33 en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia en un programa único. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, el rey en tren delantero. Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, el Emporio del Sabor. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30
a 22 horas.